de la Revuelta de Madrid y mi compañera Teresa se va a presentar ella. Hola. Teresa. No se te oye, Teresa. Voy a cerrar el micro. He quitado el sonido porque, bueno, ahora insistimos en el tema de quitar el sonido porque se escucha a nosotras mismas repetidas. Entonces, si podemos todas apagar los micros está muy bien. Lo que pasa es que me pasa que no lo conecto para hablar. Pues nada, yo también soy de La Revuelta y pues encantadas de estar aquí impulsando un poco el seminario de Mujeres en Diálogo, que llevamos ya nuestra quinta reunión, ¿no? ¿Quinta ya? Llevamos, como dice Teresa, nuestra quinta reunión y nuestra cuarta sesión del seminario, que en este caso, por los cambios que hemos tenido que realizar en calendario, el tema que nos convoca son las nuevas masculinidades, ¿no? Preguntas como qué itinerarios recorren los varones que quieren abandonar sus privilegios, los privilegios asignados por el orden patriarcal, qué dificultades, qué posibilidades encuentran en este camino de conversión hacia el feminismo, hacia los feminismos y, en definitiva, cuando estamos hablando de nuevas masculinidades o del sufrimiento del patriarcado en la vida de las personas, en qué medida esto también les afecta a los varones que toman conciencia y quieren luchar contra ello y andar otras formas de ser varón más allá del patriarcado, ¿no? Mucho gusto ver a Jesús, el marido de Mercedes, desde Sevilla, que también es otro varón por más allá del patriarcado. Hola, Jesús. Hola, Pepa. Me da gusto verte. Y bueno, hoy nos acompañan para conducirnos un poco en esta conversación, nos acompaña Luis Aranguren y José María Chema Pérez Soba, ¿no? Yo voy a presentar, gracias Chema y Luis por haber aceptado este cambio de calendario y bienvenidos y bienvenidas todas, ¿no? Yo voy a presentar a Luis. Luis, bueno, es amigo desde hace tiempo. Quien no conoce a Luis Aranguren sí se ha movido en el tema de la solidaridad y de la cooperación internacional, ¿verdad? Pero Luis, además, participa en el seminario Mujeres en Diálogo prácticamente desde su origen. Y ha sido un gran impulsor de este seminario, sobre todo en momentos de dificultades con algunas instituciones. Luis actualmente trabaja como consultor y formador y dedica gran parte de su energía a todo lo que es la promoción de la cultura del cuidado y desde hace muchos años a la promoción de la justicia, ¿no? Fundamentalmente desde la formación y también desde el activismo, especialmente con las personas migrantes. Su último libro, el cual recomiendo encarecidamente, o sea, yo no soy su agente comercial, pero estoy fascinada por ese libro, como muchas sabéis, es un buen ejemplo de esto que estoy diciendo, ¿no? Y se llama Es nuestro momento, el paradigma del cuidado como desafío educativo, ¿no? Y yo creo que ahí descubrimos al mejor Luis, pensador crítico dentro de este tema de los cuidados y la justicia, ¿no? Luis también tiene un compromiso muy claro desde hace muchos años contra la violencia sexual y la violencia de género. De hecho, fue editor y coordinador del primer libro, que yo creo que es el único, que se ha editado en España sobre abusos a mujeres dentro de la Iglesia, que se llama Víctimas de la Iglesia, que también imagino que habréis leído y que si no, os recomiendo encarecidamente también que leáis, ¿no? Desde ahí también forma parte del equipo del área de formación del proyecto Repara, que es un proyecto de atención a las víctimas de abuso puesto en marcha por el Arzobispado de Madrid hace ahora un año, ¿no? Luis es también padre de dos hijos ya jóvenes que hace muchos años superaron la crianza, ¿verdad? Y bueno, es un buen cuidador de sus amigas y amigos y también es un buenísimo cocinero, que lo sé por experiencia, ¿no? Pues Luis va a ser uno de nuestros compañeros y también Chema. Pues, a ver si tengo yo el micro.
¿Estoy ahora con el micro? Sí, muy bien. Bueno, pues a mí, yo voy a presentaros a José María, conocido popularmente como Chema. Ay, espera, que ahora... Ahí. Aquí estoy. Y bueno, Chema es otro de los cómplices del seminario, porque bueno, pues gracias a él, gracias a su intermediación en esta nueva etapa, podemos contar con el apoyo de la Escuela Universitaria Cardenal Cisneros, en la que él trabaja como profesor y coordinador del Instituto Champagnat de Estudios Pastorales. Chema es historiador y es teólogo. Y uno de los tantos temas en los que él es experto es historia, religiones y violencia. También fenomenología religiosa y diálogo interreligioso. Y también ha trabajado mucho el papel del laicado en la Iglesia y la misión compartida en las congregaciones religiosas. Ellos, Silvia Martínez, su mujer, y él están muy implicados en las comunidades de laicos maristas y han tenido pues varios puestos de responsabilidad, asumiendo responsabilidades en estas comunidades. Y por eso pues ha trabajado mucho el tema de la misión compartida. Llevan muchos años dedicando sus energías al acompañamiento de jóvenes y de comunidades de jóvenes y a la incorporación del feminismo y de las aportaciones del feminismo en la pastoral juvenil. Uno de los últimos trabajos también, que también recomendamos mucho de Chema, es Pastoral del Reino, Pastoral de Conversión Feminista, publicado en la revista de Pastoral Juvenil. Chema, como decíamos, también es profesor en el Instituto Superior de Pastoral de Madrid y es de los que, como muchas y muchos, tiene una doble jornada y el resto de su jornada la dedica a las tareas de cuidados y a la crianza de los hijos que comparte con Silvia. Pues muchas gracias y bueno, estamos muy ilusionadas de escuchar vuestras aportaciones. Decimos siempre que el seminario es un debate desde el punto de vista femenino o de las mujeres, y ahora vamos a escuchar pues el otro punto de vista. Pues muchas gracias. No sé si nos toca hablar o... Os pasamos la palabra, Muy bien. A ver, la idea era un poco a la limón, hacer un diálogo también Luis y yo, y sobre todo, pues, contaros nuestra experiencia o haceros, ¿no?, de como varones, qué es lo que significa todo esto de las nuevas masculinidades y vamos, compartirlo con toda sencillez, no más, no más. Os pido disculpas que tendré que salir. ¿Hay alguien que está compartiendo pantalla? Probablemente, ¿no? Porque se ve... Isabel, alguien está compartiendo. Rosy bueno. Arrieta es la que está compartiendo pantalla. Rosy, si puedes, por favor, descompartir, te lo agradecemos. Ahí está. Gracias. Bueno, sigue compartiendo pantalla. Ahora. Entonces, a ver, la primera parte un poco de lo que os queríamos compartir es nuestro proceso vital. ¿Cómo hemos llegado aquí? Yo, en mi santo caso, imaginaros, claro, yo cuando construyo mi masculinidad o mi identidad personal, que incluye la masculinidad, yo vengo de una familia de 4 hermanos varones. Todos varones, y en el colegio solo había chicos. Con lo cual, el colegio que iba de marista, nosotros ahora además compartimos el cariño, estamos en la comunidad marista, pues era exclusivamente de chicos. Tú imagínate lo que era para mí, pues lo extraño que era la feminidad. Es que me era extraña. La única referencia que tenía cercana era mi madre y primas, pero tampoco con una convivencia constante con mis primas, con lo cual, tal, ¿no? Algún espacio nos quedaba, porque yo estaba en Scouts y, bueno, sí que admitían, era un espacio donde teníamos amigas y teníamos compañeras y, bueno, y tenías alguna relación, pero tú imagínate, hoy nos parece extrañísimo y gracias a Dios, pero
pero venimos de eso. El otro día, ahí, hablando con un amigo mío, hablábamos de algo parecido, ¿no? Y decía, fíjate, tal, amigo nuestro de toda la vida y no sé qué, me encontré con él y es un ingeniero, que la mujer que haga la cocina y no sé qué y tal. Y dice, fíjate cómo se ha convertido. Y digo, no se ha convertido, es que éramos así. Los que nos hemos convertido, le decía a mi amigo, hemos sido nosotros. Los que nos hemos movido hemos sido nosotros. A lo mejor no tenemos conciencia, pero veníamos de un ambiente extremadamente patriarcal, además lo vivíamos con toda naturalidad. Por eso, por lo menos, yo sí que lo he vivido como un proceso de conversión. Sí, o sea, es un proceso de conversión y es un proceso de conversión en el que evidentemente se nutre de muchos encuentros, se nutre de todo un proceso de construcción personal en el que la experiencia religiosa ha sido fundamental. Y la experiencia religiosa cristiana, la experiencia de la fraternidad, de la sororidad, ¿no? A lo mejor sin ponerle tan nombres y sin saberlo muy bien, pero la experiencia de vivirlo profundamente y de ir construyendo una relación que era diferente a la que a lo mejor de la que partía, ¿no? Y te encuentras en un momento dado en otro lugar del camino. Mi santa madre, que no podía ser más buena, y leída y con muchos estudios y mucha historia, se lo pasaba tremendo con nosotros, porque cuando nos veía a Silvia y a mí, decía, son muy divertidos, porque estamos haciendo el cumpleaños de los niños, Silvia no puede llegar porque está trabajando y lo organizo yo, y se partía en dos de risa de que era yo el que estaba llegando el cumpleaños y no entendía de qué se reía, ¿no? Sí que yo creo que sí que ha habido todo un proceso de conversión que estaremos de acuerdo Luis y yo, que mucho me temo que no ha acabado en absoluto, ¿no? Que eso es otra de las cosas, que mucho me temo que estamos aprendiendo a seguir viviéndolo, porque se nos escapa. Yo como historiador de una historia siempre trabajo mucho la idea de mentalidad, aquello que nos constituye, que damos por supuesto, ¿no? Aquellas cosas de lectura de la realidad que damos por supuesto. Y mucho me temo que tenemos todavía introyectado un montón de cosas, ¿no? Que damos por supuesto, que cada vez que nos hacéis darnos cuenta, pues mi mujer o mi hija o hay gente de mi comunidad, ¿no? Isa y esto, y nos hacen caer en la cuenta, dices, jolín, y todavía me sale por ahí tantas cosas que construir, ¿no? O sea, que un poco sería esto, ¿no? Ha habido muchos encuentros, por ejemplo, en nuestro crecimiento que ha sido en este ámbito que era de maristas, que tiene una presencia María muy importante, esta idea de que para nosotros como varones, como los religiosos, ellos varones, el delantal era un orgullo, no era ningún desdoro, porque en concreto tiene otras virtudes, no tendrán, porque tienen más bien pocas, pero algunas sí tienen. Y una es esa, ¿no? Que el trabajo manual y el delantal no les y eso también lo hemos aprendido con mucha naturalidad, ¿no? Es decir, era un espacio donde el trabajo manual, el trabajo de cuidado de otro, no era reservado para mujeres, ¿no? Era una cosa que nosotros nos sentíamos bien con ello, era parte de nuestra identidad, la vivíamos con naturalidad. Yo creo que ha sido una de las grandes brechas para poder disfrutar de una masculinidad que yo siento enormemente liberadora. O sea, no tengo ninguna gana de volver a lo que fui, porque me siento muchísimo más realizado y muchísimo mejor sabiéndome cómo soy frágil, reconociendo mi fragilidad con toda naturalidad y lo que disfruto en el cuidado de mis hijos, ¿no? Tenemos 4 hijos, 3 varones y una niña. La niña al final ya decido otra vez, repetimos la jugada, esto ya... Pero no, la cuarta es niña y todo el cuidado que hacemos juntos a la casa, a los niños, a esto a mí me llenan, me parece... No me entendería de otra manera sin ello. Bueno, Luis, dale tú, que si no, lo tengo arriba, la liamos parda. Oh, muy bien, Chema. Bueno, ¿me oís esto primero? Sí. Vale,
porque estas cosas yo tengo todas las sorpresas del mundo. Bien, lo primero de todo, muchas gracias, entre todo por la invitación a participar una vez más aquí en este seminario. Recuerdo, además esto es una cita fallida, tenía que haber sido justo hace un año, y recuerdo el momento ahí que con Chema estuvimos preparando esto ahí en Atocha, ¿verdad? Hay una libreta en mano a ver cómo podíamos estructurar un poco. Confinamientos ni nada, y no había ni nieve, ni confinamiento, nada, ni mundo aquel. Nada, era otro mundo. Entonces, y bien, y sí, yo también, o sea, yo me considero que también, como esto era una cuestión para compartir, pues sin más, pasó a compartir, pues yo creo que es lo interesante, es decir, cómo narramos también los hombres nuestra propia masculinidad y cómo hemos vivido este proceso de transformación o al menos en vías de conversión, ¿no? Porque como Chema dice, esto no acaba, es decir, al final mi masculinidad es la forma de relacionarme con la vida, con las personas, con las estructuras, con las mediaciones culturales, religiosas, políticas en las que me he desenvuelto y me sigo desenvolviendo. Y bueno, y como decía Chema, yo también, aunque Chema es insultantemente mucho más joven que yo, pero en el fondo pertenecemos a esa generación también criada en colegio de curas, solo chicos, en familias, bueno, pues están muy delimitados también los papeles entre el hombre y la mujer, donde los chicos no pegamos golpe en casa. Una relación siempre tardía con las mujeres, ¿no? Yo en concreto con los grupos de la parroquia donde se juntaban los chicos del obispo, pero yo del colegio con las chicas de Montpellier, las franciscas de Montpellier dentro del barrio, ¿no? Y bueno, y donde he vivido una masculinidad aprendida, donde se me dijo desde pequeño, tú eres un niño, tú eres niño, y a partir de ahí todo lo que se espera de ti, ¿no? De jugar al fútbol, de pelearte con los de la panda. Yo tengo brechas aquí, tengo heridas de guerra, pues porque las maneras que teníamos los chavales de vivir la pandilla y las pandillas era pegándonos a pedrada limpia y a lo que teníamos que hacer para sobrevivir pues allá, ¿no? En definitiva iba cumpliendo las expectativas, aspiraciones y la conquista de todo tipo de territorios, incluido la mujer, o las mujeres o las chicas. A las chicas había que conquistarlas. Había que conquistar todo, incluidas a las chicas, ¿no? Bueno, y todo eso, pues yo creo que la misma masculinidad ha ido girando en torno a la construcción también del poder. Y ya también ensamblando con mi propia construcción del cristianismo y de experiencias cristianas, y esto es una paradoja porque es en torno al poder, en medio de una educación cristiana y de una experiencia cristiana, presuntamente liberadora, abierta, progresista, de barrio, desde la opción por los pobres, etc. Digo, paradójicamente porque creo que se dan esas dos cosas y se dan a la vez, y se dan simultáneamente. Es decir, yo ya desde el colegio vivo una realidad y una experiencia de cristianismo muy social, muy Vaticano II, muy de opción por los pobres, donde hay una serie de referencias claras, ¿no? Pedro Casaldáliga, Paco García Salve, el Padre Llanos, Iniesta, nótese, todos son curas u obispos, por tanto hombres, con todos los santos que hayan sido, ¿no? Pero hombres. De joven marcha una comunidad de base en el Pozo, liderada por un cura que con los años uno pues ve que lo que es el abuso de poder y es el abuso de conciencia, dices, pues esto es lo que me tocó a mí. Esto es lo que me tocó a mí, esto es lo que yo viví durante 10 años. Bueno, pues en parte además yo reproduje esto. En parte yo también he sido reproductor de este orden de poder, de este orden de abuso de conciencia y de abuso de poder con otras gentes de la propia comunidad en la que yo estaba, ¿no? En positivo, eso sí, como éramos una comunidad extremadamente progre, nos autogestionábamos todo y por tanto ahí es donde aprendí a cocinar, aprendí pues todas las artes domésticas que luego me vinieron muy bien y que en mi familia de sangre pues nunca se me dio acceso porque no estaba previsto que los chicos nos dedicáramos a esas cosas, ¿no? Con lo cual yo me espabilé mucho en ese terreno, ¿no? Luego como seminarista, incluso como cura en Parla, pues también estaba en una parroquia muy abierta, con un consejo pastoral muy participado. Me recordaba la conversación que tenéis al principio con el tema de las mujeres y lo de participar en las misas, etcétera, ¿no? Y todo muy abierto y todo muy majo, pero al final las llaves de los locales las teníamos dos tipos de personas. Uno, las mujeres que limpiaban los locales y dos, los curas.
esto también da una perspectiva de poder y de quién lleva la sartén, ¿no? Cuando a mí hay algo que también yo que sufro un crack grande cuando yo decido dejar de ser cura y ya con las autoridades pertinentes, no vamos a acordarnos de nombres, eso, pero bueno, con personas de relieve dentro de la diócesis entonces, a mí me animaban a que yo siguiera de cura y que siguiera con la persona con la que me quería casar y quería construir mi nuevo proyecto de familia. Bueno, no, que yo que siguiera, que eso al fin y al cabo, eso a mucha gente le pasaba, como si tú eras un sarampión, ¿no? Y que siguiera y que la chica que estaba contigo, bueno, pues muy bien, pues que siga contigo y que vaya donde vayas tú. Claro, ahí me di cuenta de efectivamente el papel de la mujer, ¿no? Y pues esto que muchas veces hemos hablado del papel reservado a la invisibilidad absoluta, ¿no? Y en este caso la mujer del cura, sea cura casado o no cura casado, es la que está al lado del cura y la que está ahí, en este caso, pues totalmente invisible, ¿no? Bueno, esas son cosas que yo me han ido, bueno, pues marcando, ¿no? Claro, con toda esta serie de cosas, como podéis comprender, luego he tenido que pasar muchos años de procesos terapéuticos, ¿no? Aquí, vamos, he dado de comer a muchas psicólogas y muchos psicólogos en estos años, ¿no? Pues claro, uno así no puede terminar muy bien, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí he ido, yo creo que aceptando también eso de la propia fragilidad, inseguridades, afrontar los restos del naufragio, del autoritarismo, del rigor por el rigor, de la exigencia, de la agresividad, muchas veces proyectadas, por ejemplo, en mi hijo mayor, ¿no? Incluso hasta hace 4 años, cuando me quedo en la calle, me echan de mi trabajo anterior en la editorial PPC, me quedo absolutamente demolido. Y una psicóloga, bueno, pues me dice, bueno, tú no te da vergüenza ir pidiendo trabajo por ahí, con lo mucho que tienes que ofrecer. A mí aquello me dio la vuelta, ¿no? Como también desde mi mentalidad masculina de producir, de ser eficaz, de ganar dinero, de tener un trabajo, había otra perspectiva del mundo laboral que era ofrecerme, ser fecundo, sacar en alza, descubre, saca de tu mochila lo que tú vales y lo que tú tienes ahí, ¿no? Para mí eso fue, bueno, pues pasar a esa lógica de la ofrenda, de la fecundidad, ¿no? También fue muy importante hacer balance de mi militancia pocera, de mi militancia en la comunidad de base en la que estuve, donde la máxima era tú puedes con todo y tienes que ser fuerte, a realmente, bueno, pues descubrir, bueno, pues todas esas rendijas que son liberadoras, ¿no? Yo ahora me descubro, pues también cuando estoy ahora con el tema del cuidado y la ética del cuidado, etcétera, me redescubro viendo las primeras cosas que yo escribí con el mundo del voluntariado y el trabajo que hice pues en Cáritas y en otras muchas organizaciones. Claro, yo venía de todo un mundo donde nadie me había cuidado, nadie me había acompañado, me habían tirado a la piscina y la piscina no tenía agua. Y entonces descubrí la importancia de hecho, por ahí lo tengo escrito hace 20 años, ¿no? Del tema del cuidado al voluntariado, el centramiento en la persona, etcétera, etcétera. Bueno, pues que en el fondo era lo que a veces he dicho cuando me dicen, las cosas que escribes y tal, y yo siempre digo, yo escribo desde lo que me falta, desde lo que no he tenido, desde mis carencias, desde lo que he necesitado y no tenía en ese momento y lo que creo que es bueno que pueda otra gente tener, ¿no? Y bien, en todo este proceso, pues también yo creo que me ha ayudado mucho pues el conocer a mujeres un cañón, ¿no? Como muchas de las que estáis ahí, que algunas de vosotras os conozco, quizá la que más ahí, la que tengo ahí en su cara, después es a Pepa. Pero mis diálogos también con mujeres teólogas, con Silvia, con Dolores Alessandre, con López Villanueva. Yo que en mi época también, mi tiempo de director de ediciones de PPC, me puso en contacto con muchas mujeres teólogas, que a mí eso también me influyó pues mucho y bien, ¿no? En PPC hubo 2 personas que a mí me descolocaron mucho y me ayudaron mucho. Una fue la secretaria de toda la vida de PPC, María Antonia, que me dijo al llegar cuando yo estaba perdido y no sabía cómo se trabajaba y porque nadie me dio ninguna indicación, me dijo, ahí tienes tu silla, pero ¿y ahora qué se hace? Yo venía a ser coordinador de voluntariado de Cáritas y ahí a ser director de PPC de ediciones. ¿Y esto cómo se come? Y María Antonia, que estaba ya a punto de jubilarse, me decía, mira, aquí era la histórica de PPC, ¿no? Aquí tienes que hacer 2 cosas. 1, cuidar a los autores. Y 2, hablar con Mari Salas. Mari Salas había sido la directora de PPC en los años 70, a principios de los años 70, una figura
realmente prodigiosa, ¿no? Y efectivamente, conocerla fue para mí, pues claro, o sea, imaginaos una tipa en los años 70, en medio de curas, de obispos, de gente así, y una tía laica, militante de Acción Católica, con todo ese mundillo, jefa de la gente de Vida Nueva, etcétera, etcétera. ¡Wow! Eso es una cosa fantástica, ¿no? Bueno, pues eso yo creo también me ayudó, ¿no? También yo creo que están, como otros factores, pues las luchas de los propios movimientos feministas, ¿no? Que yo creo que también me ha ayudado a entenderlo, ¿no? Y la amistad con muchas mujeres. Yo creo que también eso a mí me ha ayudado mucho, ¿no? También en los últimos años ha sido importante acercarme a las obras de Simone Weil, de Etty Ellison, de Madeleine de Brel, es decir, gente que, porque para mí la mística cristiana era Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz y luego un montón de gente, varón sobre todo, ¿no? Pero no estaban estas otras cosas, ¿no? El introducirme en el movimiento, en el mundo de los abusos sexuales en la Iglesia a raíz del libro Víctimas de la Iglesia también para mí fue un descubrimiento de todo ese mundo, de ese encubrimiento sistémico y de todas las eclesiopatías de la Iglesia que vulneran especialmente a las mujeres adultas, ¿no? Y no las hacen vulnerables, sino al revés, las vulneran. Son mujeres vulneradas, no vulnerables, como siempre defiende la protagonista del libro Víctimas de la Iglesia, ¿no? Luego, por otro lado, pues eso, descubrir a un Jesús que no solo con las mujeres, sino con todas las personas llora en público, se muestra especialmente cariñoso, especialmente también con las mujeres, ¿no? Su mano sanadora. Siempre contrapongo ese puño del hombre, del varón, de la fuerza, de la violencia, con la mano abierta, la mano sanadora siempre de Jesús, ¿no? Y también con la propuesta de Jesús. Jesús siempre propone, frente a esa cosa masculina de que siempre tenemos la razón y siempre queremos llevar la razón en todo, ¿no? Jesús no se quiere llevar la razón a nadie, es decir, se muestra, invita, ¿no? Bueno, pues, no sé, igual me estoy enrollando mucho. Simplemente dos cosas más. Creo aquí, importante también para mí fue, quizá también por la cercanía en mi barrio con las franciscanas de Montpellier, el descubrimiento de Francisco de Asís. Para mí Francisco de Asís es una figura muy emblemática en esos dos libros pequeños que muchos hemos conocido, ¿no? La sabiduría de un pobre. Ahí yo sobre todo descubrí cómo Francisco se desmarca de la línea del poder y del progreso eclesiástico habitual. Las posesiones, las riquezas, las propias obras, incluso su pequeña fraternidad, su comunidad. Ni siquiera se constituye en dueño de su fraternidad. Y yo que estaba en un movimiento, pues claro, que estaba emergiendo en aquel momento, ¿no? Digo, ojo, ¿cuánto les cuesta a los fundadores dejar de fundar? Cuando las cosas no salen como salen. O sea, si no fundan, a menos que no funden a los que tienen al lado, que nos dejan fundidos, ¿no? Entonces, claro, es el mal de los fundadores, que al final, a la par que fundan y se hacen santos, funden al que tienen al lado. Y ahí ese es el lado que a mí me ha tocado vivir en esta cosa, ¿no? Y a mí lo de Francisco de Asís, digo, es capaz de renunciar a su propia obra, ¿no? Con tal de que lo que esté por delante sea Dios, ¿no? Y el libro de Bernardo Boff, ¿no? De Francisco Ternura y Vigor, cuando descubro que a la palabra vigor le dedica 2 líneas y el resto es a la ternura. Y introducirse en todo eso, ¿no? Y eso me lleva a la metáfora del sanador herido, que yo también la llevo muy a pecho, digamos, en muchos lugares, ¿no? Es decir, que solo puedo acompañar en el fracaso desde mis aprendizajes de fracaso, solo puedo acompañar en el duelo desde mi experiencia de duelo y cuando se me ha muerto gente querida. Solo puedo sanar y solamente puedo hablar de perdón cuando he perdonado y cuando tengo mis heridas, si no curadas del todo, al menos cicatrizadas, ¿no? Bueno, pues esto yo creo que son algunas de las cosas de esa línea de transición, como decía Chedama también, en la que sigo continuando, digamos, para dejar atrás esa masculinidad que me dijeron desde pequeño de tú eres niño, has de comportarte conforme está escrito, ¿no? Y yo he querido escribir otra cosa. Lo que nos ayudaban a escribir era muy bestia. Yo cuando he echado la vista atrás de qué son los aprendizajes que hicimos en aquellos colegios de niños, se lo digo a mis hijos, eran cosas que hoy estaríamos todos en la cárcel. Porque era una apología de la fuerza, ¿no? Del imponerte, hacías unas burradas tremendas que hoy, gracias a Dios,
muchas de ellas no nos dejarían, las vivíamos con total normalidad. Entonces, sí, ha habido es un aprendizaje. Esto sé que le cuesta, mi experiencia dando clase en la universidad y acompañando jóvenes, a Isa, Ángel, que andan por ahí, toda esta gente, es que necesitamos generar procesos de conversión, procesos de caer en la cuenta, procesos de preguntarnos. Porque mucha gente de mi generación no lo ha hecho, ¿eh? No ha hecho este camino. Que esto es una de las cosas. Ahora, el segundo punto que queríamos compartiros era las dificultades. Y un poco de dificultad es esto, el que no, a veces, aparte, la primera dificultad que la seguimos liando parda, que el proceso está abierto, que no es tan fácil, que aceptar mi propia fragilidad, compartir mi fragilidad, saberme roto, y esto incluso cuando has tenido y tienes posiciones de liderazgo en tu comunidad, como decía Luis, de otro modo, nosotros mucho más sencillo, era una que también estamos ahí montando un pifostio de mucho cuidado, pero a otro nivel, no por lo menos con otra narrativa más sencilla, ¿no? Pero yo siempre les digo, lo primero que tenemos que aprender, y me digo a mí mismo, es a dejar de liderar. Es que, ¿por qué? Pero si son más altos y más guapos que yo, ¿por qué leches no van a estar ellos delante y tirando y haciendo cosas buenas? No, lo primero que tienes que hacer al acompañar es descubrir que el otro es tu hermano, ¿no? A mí me parece un aprendizaje que para mí ha sido muy importante. O sea, la nueva generación que tenemos con nosotros en la comunidad nuestra y que está creando un espacio muy difícil en un mundo como el de la institución religiosa, que, madre mía, también, como bien sabéis, es no pocas veces pétreo, es el de la fraternidad, es el de la igualdad, es el de reconocerte pero es que es liberador hasta para ellos, ¿no? Yo recuerdo frailes, con todo esto de la vida compartida, de la vocación compartida, que cuando hemos logrado desbloquear ha sido cuando nos hemos sentado cara a cara y por una vez, y sin que sirva precedente, hemos hablado de nuestros sentimientos, de nuestros miedos y de nuestras dudas. Y él ya no tenía que ser guay, sino que era quien era. Yo no tenía que ser nada, sino tenía que ser quien era. Eso que teóricamente está en nuestra espiritualidad, de la humildad, la sencillez y toda la banda, se hacía verdad, porque no es verdad. Nos han enseñado a ponernos tal cantidad de caretas. Nos han enseñado a ponernos tal cantidad de caretas que nos da pudor el descaretezarnos. Porque parece que quedas desnudo, que es lo último, y quedas a merced de, ¿no? Que es lo último que deberías hacer como varón, que es lo último que nos han enseñado a hacer como varón, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, pero bueno, la espiritualidad. Yo veo que una de las claves es cuando realmente empiezas a dar un cierto paso de quitarte la careta, de no tener que ser, sino de compartir lo que sale de dentro. Ahí abre una grieta. Por lo menos la experiencia que he vivido con gente en la que he vivido yo, ¿no? A mí no me han convencido intelectualmente, me han ganado. Me han ganado. Yo para la mini militancia feminista que pueda tener me han ganado, ¿no? Y yo cuando tengo que dar en la universidad en la que trabajo, soy de los pocos que hablan de la historia del feminismo y de la necesidad del feminismo y toda esta historia. Y claro, a veces el ambiente no te creas que es fácil. Alcalá de Henares está lleno de virtudes, pero tiene interesantes. No, era de los pocos municipios donde una cosa que se llamaba España 2000 sacó ¿cómo se llama esto? A concejales en ayuntamientos. Échale guindas al pavo, ¿no? Entonces, el cómo hacerlo, ¿no? El generar ese espacio de encuentro en el que realmente deshielas el corazón y la gente prueba que ser varón de otra manera es que les llena, es que es liberador para ellos en cierta medida. A mí me parece que es muy importante, ¿no? Y yo en serio noto que la militancia, por muy tierna que sea y muy suave que sea, a lo mejor demasiado suave y tierna en nuestro caso, no siempre es comprendida. O sea que hay un movimiento de reacción alrededor nuestro que es fuerte. Tanto incluso con gente que ha vivido cosas, como decía Luis, ¿no? Que teóricamente es de un ambiente progre, ¿eh? No te digo que sea,
no sé si es una confesión fuera de lugar, pero bueno, estamos en familia. Tengo un hermano cura, el hermano cura del Opus Dei. Así que entonces, yo sé que en su forma de ver el mundo es, en este campo, claramente diferente a la mía y ya está, ¿no? Pero no, en ambientes teóricamente progres, antes ha hecho Pepa cierta alusión, de verdad, yo sí he vivido, a lo mejor Luis la ha vivido antes, pero yo sí he vivido una cierta decepción. O sea, es un tema que parece que genera ampollas, que genera unas defensas absurdas e innecesarias, entonces yo creo que ahí hay una dificultad, claro, no es tan fácil, no siempre encuentras un apoyo en tu gente, ¿no? Por eso yo veo tan importante el generar, he dedicado media vida a esto, a generar espacios comunitarios lo más horizontales posibles, lo más vivenciales posibles, porque es muy importante, ¿no? Que me manden la gente que yo he acompañado me parece muy bien. Me encanta, porque además son más listos que yo, que es un hecho. Entonces, como estamos bien, me manden, no tengo ningún problema que me manden. Y me parece muy bien, y me parece muy importante generar esos espacios de horizontalidad, porque a mí me dan vida. Porque a veces cuando salgo fuera lo que noto no es eso. Pues claro, yo noto la agresividad de mis compañeros de vez en cuando y compañeras. Yo recuerdo en un TFG, un trabajo fin de grado, que era sobre cuestiones de educación en igualdad de género y esto, mi compañera de la universidad que estaba conmigo en el tribunal, bueno, estas cosas se exageran mucho. Digo, no me puedo creer lo que estoy diciendo. No, y como sintiéndose mal, ¿no? Como sintiéndose mal. Y yo creo que yo sí veo una dificultad ambiental que quizá la nueva generación, o lo que yo estoy con mi gente más jovencina y de su edad tienen 18, 19 años, los que estamos dando clase o los que están acompañando los procesos pastorales que pueden tener 20 y tantos años, sí noto cierto cambio, pero noto más un cambio, sinceramente, donde noto más cambios en las mujeres que en los hombres. Y eso me preocupa. Y eso me preocupa. Es una experiencia personal y por tanto no es cuantificable y no merece la pena. Pero chicos, ya puestos a compartir, con toda sinceridad me sale así, ¿no? Es verdad, o sea, yo noto, con excepciones, yo recuerdo un chaval que después de darle las clases de feminismo y toda la historia, me dijo, estaba feliz, le regaló a mi novia el segundo sexo de Simone de Beauvoir, hecho, digo, hombre, no, eso no, una cosa más sencilla, aguantes así, de primera intención, pero estaba lleno de emoción y era un chaval majísimo, pero no es lo habitual. En cambio, sí veo más en un sector femenino que sí que va asumiendo la lucha y que se siente identificado, pero en el mundo más de joven no lo veo, ¿no? Me cuesta más verlo, porque veo cada vez menos procesos de estos que hemos vivido. A lo mejor no han sido muy buenos, como decía Luis, que han sido pues como hemos podido y cargamos nuestras heridas encima, ¿no? Pero es que yo veo muchos de los chavales que no tienen proceso ninguno. Ningún proceso de toma de conciencia de quiénes quieren ser, de tomar la vida en sus manos, de por lo menos pararse a ver qué quieren hacer, ¿no? Sino que parece una especie de rueda en la que están metidos y que es más difícil, ¿no? Sí. No sé cómo lo ves, Luis, sí, porque sea un diálogo, vamos, más que... Sí. Yo parto de esto último que decías ahora, de la importancia de los procesos, porque efectivamente, y por ejemplo en mi caso también, es decir, aunque he contado ahora antes la parte negra de mis orígenes en comunidades, etcétera, pero la parte realmente también positiva que eso tiene es que mamé desde el principio, desde los 15 años, la lógica de los procesos. Cosa que eso es ahora harto difícil a mucha gente joven, por ejemplo, ¿no? Es decir, y los procesos sabes que no están terminados del todo nunca, de que estás siempre sometido a la flexibilidad, a la evolución, al cambio, y si te lo crees, realmente, bueno, has podido tener experiencias malas, experiencias positivas, negativas, lo que sea, pero sobre eso vas evolucionando y vas construyendo y te vas reconstruyendo. Es decir, gracias a que me han educado en formato proceso, puedo estar aquí con todas las barbaridades que hicieron conmigo y posiblemente con otras barbaridades que yo también he hecho con otras gentes, ¿no? Pero gracias a esos procesos. Y eso es verdad que eso es una de las dificultades hoy, la ausencia posiblemente de procesos para poder digerir esta transformación también en los propios varones, ¿no?
Yo creo que todo pasa por deconstruir la masculinidad al uso, o sea, esa de la que hemos venido hablando, ¿no? Y eso da miedo, al menos yo noto que eso da miedo. Miedo sobre todo a perder el poder, porque ya al fin y al cabo yo creo que mucho de lo que se juega aquí es el tema del poder sobre la pareja, del poder con los amigos, del poder en el trabajo, del poder en los lugares en los que uno esté de incidencia, religiosa, política, de barrio, lo que sea, ¿no? Aquello que en la teoría U se llama el dejar ir, ¿no? El dejar ir. Pero claro, si no se quiere dejar ir, no se va. Y no se quiere dejar ir porque todavía no se ha muerto y porque no se valora como pérdida. En el fondo, yo creo que la mayor parte de los humanos nos encontramos a gusto estando como estamos, ¿no? Y yo creo que son una inmensa minoría los que estamos ahí intentando pelear por, esto es como la 2 de televisión española de toda la vida, siempre al final es una inmensa minoría, pero minoría al fin y al cabo, ¿no? Y bueno, hay también yo creo que mucho desconcierto, eso también lo hablábamos Chema y yo en Atocha, ¿no? El desconcierto de muchas personas que aún así que toman esos nuevos caminos, que quieren realmente cambiar y transformar su propia identidad masculina, ¿no? Digamos, esa manera de entenderse como varones, ¿no? Pero también hay otros que reafirman mucho más fuerte su identidad, ¿no? Por ejemplo, a mí me preocupa mucho cómo la cultura del abuso, a todos los niveles, y más que me he metido más en todos estos temas, abuso de poder, fundamentalmente, porque el abuso tiene otras connotaciones, la última será el abuso sexual, pero el abuso de poder como madre de todos los abusos está muy extendida por todos lados. Y en la Iglesia mucho más de lo que nos pensábamos, ¿no? Al menos de lo que yo me pensaba. Y me preocupa la banalización de los abusos sexuales a mujeres, ¿no? Sobre todo en diferentes instancias eclesiales. El aquí no pasa nada, esto se exagera mucho, esto también pasa en las familias, esto también pasa en otros lugares. Ese querer, bueno, pues cambiar de tema, ¿no? Yo creo que es una dificultad también el que en el fondo nuestra generación estamos siendo, o en el momento que estamos viendo de la historia que estamos viendo, somos protagonistas sin querer de un cambio de época, que lo hablamos cuando hablamos de cualquier cosa, pero que en esto también nos ha tocado. Un cambio de época que afecta a la cultura que sustenta nuestra forma de ser y de vivir. Y esa cultura se llama patriarcado. Y de eso formamos parte. Es decir, más en la identidad, ¿verdad, Luis? A veces es más sensible en este tema que en otros. O sea, porque como toca una cuestión de identidad muy profunda, claro, ¿no? Es que hay más resistencias. Porque por eso lo que decías antes, estoy totalmente de acuerdo que incluso en espacios teóricamente progresistas, donde el cambio, ¿verdad?, lo asumen y quieren y tal, pero rozas este tema y salen pollas. El patriarcado no sabe de ideologías. Claro. El patriarcado sabe de cultura. Y la cultura es el depósito de valores que hemos heredado. Y eso lo hemos heredado los de derechas, los de izquierdas y los mediopensionistas. Todos hemos heredado el éxito como horizonte profesional, el poder como manera de relacionarte con la gente, ¿no? Y el crecimiento, junto con los demás sectores de la sociedad, el crecimiento económico indefinido, etcétera, como manera de orientar esta civilización de mierda. Y claro, y esto se nos ha caído. Entonces, ese depósito de valores ya no sirve, ese depósito se ha quedado a cero, sin gasolina, y hay que cambiarlo. Y bueno, pero ¿qué es lo que tiene también siempre todo proceso histórico? Que arrancamos de lo recibido, como diría Zubiri, para luego transformarlo en otra serie de capacidades y en otra serie de posibilidades. Ahí es donde nos toca a nosotros ahora decir qué otras posibilidades son las que nuestra masculinidad da de sí. ¿Qué es dar de sí desde nuestro ser hombres aquí y ahora, que no sea repetir lo anterior, ¿no? Bueno, en el fondo nos toca cambiar aquello que Judith Butler habla del marco de guerra que hemos creado, ¿no? Hemos creado un marco de guerra que nos hemos instalado hace miles de años, ¿no? Que es para mí, ese patriarcado, ¿no? Ya todo esto, la Iglesia ¿qué dice? La Iglesia ¿qué cuenta? Pues la Iglesia está por uvas. Es decir, esto mismo que comentabais al principio de la sesión, ¿no? Mientras que nos conectábamos y tal, ¿no? De la noticia de esta semana, del acolitado electorado a mujeres, etcétera, que con todos los pasos pequeños, pasos grandes, lo que sea, ¿no? Pero claro, a mí me sabe a tan poco, me sabe a tan a deshora, tan fuera de hora, es decir, que está... Este mundo eclesial es tan cerrado que tú oyes esto fuera, en el mundo de fuera, claro, es una ridícula.
es una ridiculez. O sea, es que da vergüenza decir. Es que da vergüenza explicarlo fuera esto. O sea, lo que pasó esta semana da vergüenza explicarlo. Claro, y dentro te parece, jolín, qué bien. Y es verdad que es bueno, pero claro, es decir, ¿y quién lo dice? Pues porque nos han dejado un montón de varones que han decidido que tal. Porque hablan de sinodalidad, pero hablan un montón de varones y cuando llaman a una, que llaman a Pepa o a Silvia, la llaman para que haya una. Es que no puede ser. No sé. O sea, es un mundo. Yo me siento asfixiado. Es muy asfixiante el mundo. Luego otra cosa que me da mucho la atención y para mí es otra dificultad es también como el tema de los lenguajes y de las prácticas. Es decir, como ahora estamos por todos lados y en muchos lados, incluso en las propias universidades y en universidades eclesiásticas, con el tema del liderazgo para arriba y liderazgo para abajo. Que ahí me pone un poco también así, es decir, la manía del liderazgo. Pero claro, luego vas en muchos sitios, en algunos sitios, y incluso en facultades eclesiásticas, y escarbas un poco, y por liderazgo está formado por una serie de varones que se echan mano de las facultades de dirección y gestión de empresas, de ingenieretes, majos, y eso es lo que configura el nuevo liderazgo cristiano. Eso es. Dicho de una manera muy vasta y muy simplista, y hay mucho que matizar, ¿verdad? La empresa han decidido, hay que hacer liderazgo, entonces vamos a copiar lo que hace la empresa, hago un máster de empresa de líder y lo casco aquí. Joder, lo que teníamos nuestro, que era otro tipo de liderazgo, que es lo que nos caracteriza y tal, en vez de crearlo nosotros, lo copiamos de fuera para volver a reproducir las mismas formas de poder. Digo, hombre, no sé, a mí ya como, no sé, me desconcierta. Para mí es una cierta dificultad porque uno, no sé tu experiencia, yo a veces me siento fuera del agua también, es decir, joder, es que no es hasta en espacios como este, ¿no? Hasta espacios progresistas dices, bueno, que esté en el otro lado, ya sé que voy a estar en un ambiente diferente, es así, yo lo tengo dado por hecho. Pero lo que más me cuesta digerir es cuando en otros ambientes no me noto en casa, esto no lo entiendo, no me siento bien, a las pruebas me remiten. Algunos de los que hemos dicho es así, en algunos de los ámbitos que hemos hablado, jolín, es que no puede ser. Es que esta gente la quiero, la admiro, me parece extraordinaria, y llegas a este punto y no ha habido deconstrucción. Porque yo creo que el ambiente eclesial, también el de su formación, nunca ha tenido las brechas que han tenido los nuestros. Luis, tú has contado, sales fuera, tienes una vida con un montón de salidas y has tenido posibilidad de rozar, ¿no? De romper, de tener grieta. Yo recuerdo alguna vez con alguno de los religiosos, pero también de los curas, que es que nunca han tenido espacio grieta. Nunca. Claro. Nunca. Han podido en otras cosas, pero en el de la mujer no. Han habido espacios tremendamente masculinizados, lo que nosotros vivimos cuando teníamos 12 años. Pero esto lo siguen viviendo con 60. Entonces, claro, yo entiendo que lo que yo he podido transformarme es que ellos no han tenido esa grieta en la que entrar, porque, aunque sean curas propios. ¿De qué Sí, lo peor es eso, que en muchos lugares no da que pensar estas cosas, es decir, se generan eso, pues escuelas de liderazgo cristiano tal y cual, formada y construida solamente por hombres, varones, curas o gente de grandes empresas, etcétera, y no rechina. Es decir, se da por bueno. Nadie se plantea, bueno, ¿y aquí no estaría bien que hubiera alguna mujer dando clase en esto? El tema del liderazgo solamente es una cuestión de hombres. Y lo repensamos. ¿De qué liderazgo estamos hablando? ¿Qué estamos reproduciendo? ¿Por qué llamamos liderazgo a lo que de toda la vida de Dios ha sido poder? Y punto. Y nos dejamos de cuentos. Entonces, a veces eso queremos engordar con nuevas palabras y nuevas terminologías, en el fondo para asentar y reproducir las prácticas de siempre. Y ahí estoy contigo, Chema, incluido en lugares, en sectores tanto conservadores o racionarios como más progresistas. Eso yo creo que está... Eso somos todos conscientes, ¿no? Es verdad que también queda ahí, y lo que decía también, creo que Emma también antes, mientras que estábamos para empezar, ¿no? Que afortunadamente lo del espíritu de Jesús es siempre más ancho, más profundo y más amplio que todo esto, ¿no? Y que posiblemente muchas cosas de estas, la iglesia en salida, ojalá también sea la iglesia, digamos que muere para que resucite en otra cosa, lo más parecido al reino, ¿no? Y bueno, y mientras que haya confianza y certeza en que el reino es más fuerte y
y está el espíritu de Jesús ahí, pues que la Iglesia tenga que sufrir los revolcones que sea menester. Nos dicen que empecemos el diálogo. Ah, sí. Bueno, nos quedaban los caminos a desarrollar, pero bueno, Aquí lo dice Pepa. Bueno, abrimos. si lo hacéis brevemente, estupendo. Es por poder tener ahora un diálogo en base a las aportaciones de la gente, pero si queréis os dejamos 10 minutitos más, ¿vale? 5 y 5 para cada uno. Vale. Pero vamos, si no, el diálogo cuando queráis, ¿eh? Yo es que tendré que salir 5 minutos antes porque me han cambiado un simposio de estos extraños que es en Ecuador, online, y entonces resulta que como son 6 horas de diferencia, pues me han ayudado, pero me han matado. Perdonad que tendré que salir un poco antes. Pues venga. Si queréis empezar el diálogo ya, de verdad, yo creo que es lo más rico. Sí, sí. Vale, pues si os parece, vamos a dejar también así como un momentito de pausa para poder hacernos cargo bien de lo que habéis ido compartiendo, ¿vale? Y a partir de ahí, pues vamos pidiendo palabra o vamos escribiendo en el chat, lo que prefiramos. Teresa y yo vamos a estar pendientes del chat. Y bueno, yo tengo ya 2 preguntas para compartir, pero prefiero que tengan preferencia otras compañeras, ¿vale? Un momentín de pausa y nada, os invitamos a todas y a todos a participar. Veía a Pepe, que es uno de los varones fieles desde el origen al seminario, Pepe y Miguel Ángel. Hola, Pepe. Y seguro que ellos también, junto con nosotras, tenemos mucho que decir, ¿vale? Mientras tanto, recordamos que hay una manita ahí en la barra de herramientas. Entonces, para pedir la palabra, tocáis ahí en la manita y os aparece, y nosotros os vamos dando la palabra. Y también, como decía Pepa, si no, preguntas en el chat. Bueno, pues si queréis, iniciamos ya. ¿Vale? Una primera pregunta que hace Raquel es la siguiente. Hay veces que las mujeres no dejan a los hombres o a otras mujeres cambiar ese papel de nueva masculinidad. Sí, claro, es lo que hemos dicho antes. Esto traspasa, o sea, la idea de los roles patriarcales, ya sabéis de sobra que traspasa, ¿no?, las cuestiones, ¿no? Yo me acuerdo de mi madre es la que no me dejaba fregar, pero si usted no me dejaba, yo venía de estar en los grupos cristianos y no sé qué, haciéndolo todo entre todos y resulta que llegabas a casa y no podías hacerlo, mi madre no me dejaba. También entendiéndola a la pobre, en un ambiente en que tenía de un marido maravilloso, pero de lo más patriarcal posible, y 4 hijos varones, y yo entendía que su espacio era ese. Si encima venía y se lo quitaba, pues ya que le quedaba, ¿no? Porque claro, no se lo quitaba para darle otro en el que poder desarrollarse. Pero claro que existe, sí. Os contaba alguna compañera en la misma universidad donde teóricamente uno esperaría una mayor reflexión o... Nada, no. Sí, yo creo que es verdad que, no, que se reproducen los estereotipos y que estamos todos en ello, ¿no? Sí. Totalmente de acuerdo. Sí. Y la referencia materna... ¿Verdad? Es así. Pero no es culpabilizarlas, no es así. Porque es así. ¿en qué contexto lo vivían, pobre? Claro. Sí, en relación a... hago una pregunta, ¿vale? Y mientras tanto vamos mirando el chat para hacer más preguntas desde ahí. En relación a la madre, que de alguna manera ha salido, ¿no? Y que también muchas mujeres feministas tenemos que matar a la madre o redescubrir a la madre como mujer para entender también aprendizajes que hemos hecho que justo no han sido liberadores en nuestro ser como mujeres. Muchas veces no, pero muchas veces sí, porque no cabe duda que a través del hilo conductor de la madre es donde se reproduce o se rompe el patriarcado, ¿no? Como muy bien decís, ¿no? Pero conectando eso con lo que ha dicho, a mí me ha llamado mucho la atención muchas cosas, pero en concreto una que ha dicho Chema
sobre la figura de María, algo importante en su desaprendizaje de ser varón, de María de Nazaret. Y me ha llamado la atención porque en el caso de las mujeres, justo la ruptura con María, con una determinada mariología, ha sido fundamental para poder ser feministas, porque la María en la que hemos sido educadas o socializadas no tenía nada que ver con la María liberadora, sino justo es la María de la resignación, la que representa los estereotipos de género, ¿no? Me ha llamado muchísimo la atención en que para ti la mariología ha sido liberadora y sin embargo muchas mujeres cristianas, y de hecho es fundamental la recuperación de una mariología alternativa al servicio de la liberación de las mujeres y no de su sometimiento, de su esencialidad, ¿no? Me ha llamado mucho eso la atención. Entonces, ¿podías un poco desarrollar eso? ¿Qué mariología es la que a ti te ha ayudado? A lo mejor no era, sí, en mi caso existencial o vital, vamos, en lo que yo he vivido, a lo mejor no era una mariología aprendida, ¿no? O devocional, sino era una mariología vivida. O sea, como era una espiritualidad mariana, más que una devoción mariana, había devoción mariana, pero incluso la imagen era una imagen diferente a las habituales. Pero más que una devoción, era un tipo de espiritualidad de vida, ¿no? En el que cosas de cuidado, que parecían poco viriles, se asumían con naturalidad. Entonces a mí eso era muy liberador, porque me permitía sentirme bien, sentir que cuidar no era un problema. Mi santo padre, que tuvo 4 hijos, jamás cambió un pañal. Y lo puedo decir con temor y temblor, pero mi santo suegro, que tuvo 4 hijas, fardaba de no haberlo hecho jamás. Mi padre simplemente lo decía, mi suegro fardaba de ello. Yo eso no lo podía entender, porque porque recoger las cosas, hacer la comida y todo me parece parte de mi ser, ¿no? No me sentiría bien haciéndolo. Y después sí que he vivido lo que tú estás diciendo y me parece fundamental. En estos últimos tiempos estamos haciendo en las comunidades nuestras una relectura de la mariología. Y está resultando una bomba atómica. Porque está ayudando un montón de gente. Hay un dibujo maravilloso de Silvia, que es que no sé si lo tengo aquí para enseñároslo, que hizo para la Pascua nuestra el Sábado Santo que tuvimos que hacer Pascua online, porque esto ya es la bomba atómica, pues que es maravilloso. De María descalza caminando con la comunidad hacia el futuro, que es una pasada. Y eso ha generado una liberación monumental. Yo creo que sí que pasa mucho por una mariología distinta, ¿eh? Estoy de acuerdo contigo, Pepa, que reconstruir es una aportación. Y yo creo que en determinados ambientes sí que hemos, a lo mejor, no pensado la mariología, lo cual es un problema, porque es bueno también pensarlo y ponerle palabras. Eso me parece muy importante, ¿no? Pero sí había una vivencia mariológica diferente, ¿no? Sí, lo que pasa es que quizá en lo que estás diciendo, ¿no? Hay un sesgo de género muy importante, porque a ti, María, te ha ayudado a descubrir y disfrutar el cuidar, sí, pero a las mujeres... Para nosotras era menos, sí. Claro, para nosotras las mujeres el reto ha sido aprender a decidir no cuidar sin sentirnos culpables, por ejemplo, ¿no? Entonces quizá que hay un sesgo de género también como muy interesante, ¿no? Y bueno, no pretendo profundizar en él, pero sí que me parece como muy interesante. Y luego... Esa es la gracia, ¿no? Yo lo he vivido como una gracia, porque en mi ambiente era muy masculino hasta en eso. Mis comunidades la llevaban frailes. Sí. Entonces, la gracia era ver a los varones haciendo cosas que no eran habituales. Entonces, totalmente claro que hay un sesgo de género, claro. Y luego una pregunta que le quería hacer a Luis, mientras se van preparando, que ya veo que hay ya en el chat. Sí, hay varias preguntas ya. Me ha parecido todo súper interesante, pero especialmente interesante esa doble moral de la Iglesia con la sexualidad de los hombres y la sexualidad de las mujeres. Donde a un cura o a muchos curas les dicen, no importa que mantengas una relación con la mujer que amas, no dejes esta estructura de poder a costa de la invisibilidad y del sufrimiento de la mujer que amas, ¿no? O sea, a mí eso me parece terrible porque me parece auténticamente verdadero. O sea, quiero decir que es lo que sucede, ¿no? Y me parece que es una de las cosas más demoledoras de la doble moral de la Iglesia con las mujeres, con los abusos hacia las mujeres, con la violencia hacia las mujeres dentro de la propia Iglesia, ¿no?
y bueno, me parece que eso es digno de un libro o de muchos libros, ¿no? Y entonces agradecerte también tu desnudez en ese sentido, ¿no? Sí, bueno, ese es un tema que a mí no me es agradable hablar de él, pero entiendo que es fundamental también el compartirlo y más en el ámbito como el que estamos, ¿no? Porque efectivamente, y eso sucedió ya hace mucho tiempo, pero bueno, yo creo que sigue presente y es un poco la expresión de ese dominio aplastador, ¿no? De la máquina que está engrasada para la visibilidad del hombre y el poder del hombre. Y es una maquinaria. Y debajo de me acuerdo cuando en la pandemia escuchaba a Hugo Mujica, este argentino escritor y cura místico, con la pandemia y tal, y que quedará detrás de todo esto. En este caso es muy difícil, porque lo que nos ha caído es toda la maquinaria que estaba engrasada y que ha producido lo que ha producido, ¿no? Con la Iglesia pasa lo mismo, ¿no? Y decía, pero debajo de la maquinaria está la vida, ¿no? Y cuando la marea baje, pues estará la vida, ¿no? Esa también es mi esperanza, un poco que debajo de esa maquinaria antievangélica que en muchas maneras ha mostrado la Iglesia con todas estas cosas, pues aparezca la vida y aparezca la reciprocidad y la circularidad del poder y la fraternidad y la sororidad, ¿no? Pero sí, para mí fue algo inimaginable. Hay muchas cosas que en la Iglesia, en mi experiencia de vida cristiana, han sido siempre como, para mí la palabra siempre era inimaginable. Pero bueno, ahí sigo, ¿eh? Ahí sigo. No sé, Teresa, si quieres tú llevar... Hay dos preguntas que invitan un poco a eso que dejasteis, que es lo del futuro, ¿no? Entonces, la pregunta, ¿qué caminos a desarrollar tenéis por delante para conseguir esta nueva masculinidad con todas las dificultades que existen en este camino patriarcal? Y Ana Velázquez también habla del futuro y pregunta, ¿qué futuro pensáis que tiene la Iglesia cuando el mundo, el pensamiento va cambiando a gran ritmo y un sector grande de la Iglesia es tan inmovilista y patriarcal? No sé si tenéis estas propuestas que decíais, alguna que podáis compartir para contestar estas preguntas. A mí me parece claro, yo he dedicado media vida a generar iglesia. O sea, la Iglesia como institución no sé qué futuro tiene. Tampoco me lo quiero plantear excesivamente, pero generar iglesia, o sea, generar espacios, he dejado la vida en generar comunidades, en generar pequeñas comunidades, en redes de comunidades, en transformar mi comunidad en la medida que me han dejado y he podido. Así me he quedado. Y decía que soy insultantemente joven, pero tienes mejor pinta, Luis, que yo. O sea, que... Así que nos hemos dejado la vida. Es que ese es el futuro. El futuro es generar espacios lo más circulares posibles, con todo nuestro pecado, con toda nuestra limitación, nuestra fragilidad y lo mal que lo hacemos. Porque, bueno, aquí hablamos y parece que lo hemos hecho muy bien. Pues no lo hemos hecho muy bien. Pero por lo menos, desde luego que no. Pero yo creo que ese es el futuro general, porque es donde se hacen esas brechas de fragilidad, donde compartes de verdad corazón a corazón, donde se rompe la mierda, los roles estos que te han caído encima y toda la historia. Y entonces, sin eso, ¿dónde va a ser? En la estructura, con perdón, lo voy a decir, es una burrada, me arrepentiré mucho de lo dicho, en la estructura de la parroquia. En la estructura de la parroquia donde el cura será bueno pero va a seguir mandando. No tengo ninguna gana, ahí no se va a romper. El cura realmente va a tener el valor de corazón a corazón decir qué es lo que siente, cómo está y que se siente frágil, ojalá. Pero pues lo que nos ha costado a nosotros, ¿no? Experiencias de un fraile, un laico, un fin de semana hablando corazón a corazón para que deje de descubrir que, coño, aparte de fraile es persona, que es mucho más importante eso que otra cosa. Y entonces de pronto se descongela, ¿sí o no, Isa? Que está por ahí escuchando. Es que lo hemos hecho. Esos espacios de fragilidad, si no hay un espacio de circularidad, si no hay espacio de comunidad cristiana, no es posible. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es un camino? Lo que decía Luis, fantástico, en los procesos. Como dejemos a los nuestros sin procesos, a nuestros jóvenes sin posibilidad de procesos, es que... Y me da una rabia que te mata, porque yo ojalá en la universidad tuviéramos fuerza para generar más procesos, que no fueran cristianos, me da igual, pero procesos de vida, de compartir, de estar, de comunidades humanas, porque hay
es donde a mí es lo que me ha llevado hasta aquí, lo decía Luis también, ¿no? Entonces, ese sería el futuro. Para mí el futuro va por ahí, ¿eh? Y después nosotros tenemos que dar la cara, nos toca dar la cara. Nos toca dar la cara, aunque se despitorren de nosotros, no nos entiendan y nos llamen de todo. Yo sé que tengo que dar la cara y decir, sí, soy feminista con todas mis limitaciones. Y dar la cara, y gente que quiero y que en la universidad son compañeros míos, ya han vivido cosas como yo, que se ríen de esto, pues que digan, a mí no me hace gracia. Ninguna, ni puta gracia. Ya está, no me hace gracia. Porque para mí es importante. Me tocará dar la cara. No es una cosa que me haga muy feliz, pero ¿qué voy a hacer? Tengo personalidad ayuda, pero ¿qué vamos a hacer? Sí, yo también veo como camino de futuro, por una parte en lo personal, a cada uno de los varones yo creo que nos toca redescubrir la vinculación fundamental de nuestra vida, la fuente de nuestra vida y de nuestro existir y de nuestro hacer y nuestro movernos, ¿no? La vinculación con la fuente, en definitiva. Es decir, es una tarea, yo creo, también espiritual para todos nosotros, ¿no? Es decir, porque en definitiva la desvinculación con la vida y con las personas y con nosotros es la madre antropológica de toda forma de dominio, de toda forma de poder y de toda forma de abuso. Yo cuando he hecho la práctica muchos cursos, ¿no?, de tocar esa fuente, digamos, de amor en nuestra vida, que yo llamo eso la experiencia de ser cuidados y que biológicamente y biográficamente nos conectan también con nuestra madre, con esa madre que antes criticábamos, que nos ha metido en el rol que nos han machacado. Pero por otro lado, es también el reconocimiento de que la experiencia de ser cuidados y de ser amados nos viene de ella. Cuando nos ponemos en conexión con esa fuente, algo sucede. Algo sucede, que se rompen muchos escudos, muchas seguridades, muchas máscaras, como decía también antes Chema, ¿no? Y bueno, y te muestra tal cual eres y tal cual eres de necesitado. No somos lo que lo tenemos todo hecho, sino que somos todo necesidad. Y ese mostrar nuestra necesidad nos cuesta horrores, ¿no? Pero cuando tocamos esa fuente, yo creo que eso como que aligera mucho más ese equipaje que ya de por sí la propia cultura patriarcal nos ha metido de nacimiento, ¿no? Y luego, pues todo lo que dices también efectivamente, de no perder la vergüenza, ¿no?, de formarnos, también yo creo que es importante que nos formemos, lo que tú decías antes, Chema, es decir, muchas mujeres se forman en feminismo, etcétera, se hacen sus grupos, etcétera y tal, y los hombres estamos al margen muchas veces de todo eso. Es decir, no cuesta mucho. Si hay talleres de micromachismos, etcétera, hay descojonamiento general en los círculos donde se hace todo eso, ¿no? Es decir, porque o sea, culturalmente no es ni mucho menos una baza que esté ganada, ¿no? Y yo creo que también tiene que ver con, ya en el terreno de la Iglesia, estoy totalmente de acuerdo, ¿no?, con todo lo que sea generar circularidad. No diría solamente comunidad, porque a veces las comunidades están, a veces se solapan con otras, como antes he dicho, ¿no?, pues con otras figuras de poder, etcétera, sino donde realmente haya expresión de circularidad, de poder, de servicios, de ministerios, de carismas, de todo esto, ¿no? Y además sin miedo, o sea, sin miedo, porque lo que nos toca también, como ese cambio de época en el que estamos, también hay un cambio de época eclesial, querámoslo o no, y por lo tanto nos ha tocado a esta generación y la que venga, y si queda alguien, cambiarla radicalmente. Porque ya no se sostiene. Por lo tanto, afortunadamente, es decir, la mala noticia es que se nos cae todo esto. La buena noticia es que está todo por inventar. Pues tenemos algunos comentarios más que preguntas, ¿no?, que agradecen y vuestra compartir tan sincero y tan transparente. Una persona que comenta, Eñi comenta, pues también que le lleva a reflexionar sobre la idea de la propia energía masculina y femenina que lleva a su familia y que salen a través de ella misma, y este equilibrio personal entre lo femenino y lo masculino. Y tenemos también una mano levantada. Pili y Bea ponen el nombre. Si queréis abrir el micrófono y os damos la palabra. Muy buenas noches. Muchas gracias por lo que habéis compartido, sobre todo por la experiencia personal de conversión y por vuestra honestidad y fragilidad compartida.
Yo pertenezco a las comunidades de vida cristiana, de espiritualidad ignaciana, y estoy en Sevilla. Y me gustaría, como pregunta, pues decir, mi experiencia es que es una comunidad que hay mucha circularidad, pero que cuando se dice la palabra feminismo hay como una especie de reacción de ¿esto qué es, no? ¿Esto qué es? Ya están aquí las chicas guerreras y ¿qué pasa aquí, no? El caso es que el año pasado nos metimos en la revuelta y hubo una respuesta muy positiva por parte de la comunidad, pero aún así, viviendo en comunidad y queriendo generar y generando espacios de comunidad, el hecho de nombrar feminismo parece que produce una alergia. Entonces, ¿de qué manera las mujeres feministas podemos acompañar a nuestras comunidades cristianas que tienen ese miedo a la palabra feminismo, a reflexionar, a profundizar y a avanzar en ese campo? Muchas gracias. A nosotros ha sido muy liberador y yo creo que hablamos de feminismo al revés, nos sentimos de lo más vinculados a él, pero ahí Silvia ha tenido muchísimo que ver, porque nos ha formado. Es que no tenemos ninguna formación. Es que nadie nos ha hablado de qué es el feminismo. Es que si preguntáramos a nuestra gente que quién es Simone de Beauvoir, Olimpia de Gouges o cualquiera, es que ni Dios tiene, ni la Betty Wollstonecraft, ni nada de nada. Es que no sabemos absolutamente nada, porque en nuestra formación jamás nadie nos ha hablado de eso. Nunca. Y Legarda de Bingen, bueno, vamos, lo hemos puesto en los libros, no sé qué libros estábamos haciendo, hemos tenido que hacer un esfuerzo por empezar a poner con él, porque jamás nos lo han dicho. Entonces la palabra feminismo va unido a un misterio infinito, a una serie de imágenes televisivas, normalmente más bien agresivas, que lo que hacen es que uno se acongoje y se eche para atrás y pese a su buena voluntad. Entonces, es que no sabemos nada. Pero perdón, vamos, no sé, a lo mejor vosotros tenéis más un ambiente más, pero... Yo creo que, efectivamente, es decir, que en los ambientes donde se genera o hay miedo, o hay rechazo, o hay risa, o hay ironía, o hay... Venga, vamos a hablar de cosas más interesantes. En el fondo es la edificación entre todos del mito a causa del miedo. Es decir, el miedo genera mitos. El miedo hace construir los mitos en los que vivimos en cada momento, en cada etapa histórica, ¿no? Entonces, en el fondo, yo creo que ahí toca, pues, como aquella canción, ¿no? De quitar los miedos y sacarlos afuera y hacer ejercicio profundo realmente de comunicación a calzón quitado. Es decir, venga, a ver, ¿cuáles son mis miedos? Es decir, ¿qué pérdidas estoy teniendo aquí que no quiero hablar de ellas? ¿De qué poder no quiero hablar, ¿no? Y no quiero compartir? Porque ¿quiénes son los que generan también estas sospechas, ¿no? Es decir, en el fondo, yo creo que es importante quitar la cultura de la sospecha frente al feminismo, como si fuera un mal que va a enturbiar la esencia de la Iglesia, que esa no la toca ni Dios, ¿no? Hombre, es que esa esencia mal construida hay que tocarla, porque no sabe a Dios. Y porque posiblemente todo lo que venga del mundo de la mujer y del feminismo sabe mucho más a Dios que lo que se ha construido, lo hemos construido desde el patriarcado puro y duro, que no tiene nada de evangélico. Por lo tanto, hay que sacarse los miedos, tirarlos para afuera y hablar en absoluta confianza. Y sin ese plano de confianza, pues yo creo que estamos representando roles y representando instancias de poder. Y claro, el que tiene poder hoy por hoy es el que lo tiene y te manda a callar. Bueno, pues seguiremos construyendo la iglesia ahí afuera. Menos mal que estamos en iglesia en salida, porque si no, ya los que hace ya mucho tiempo que estábamos afuera, pues no nos sentiríamos ahí vinculados, ¿no? Me parece que por alusiones Silvia ha pedido la palabra, le damos la voz. No, era un poco responder también a la pregunta que hacía, pues no sé si eres Bea o Pili. A mí me parece que hay una herramienta muy útil a la hora de afrontar estos miedos que decía Lili, que es responder que el feminismo es evangelio. O sea, ir al evangelio
tomar los textos del Evangelio, tomar los textos donde aparecen mujeres, donde aparece la hemorroísa, donde aparece la sirofenicia, donde aparece Marta y María, hacer una buena lectura de ellos, que tenemos miles de publicaciones que nos pueden ilustrar y formar, como decía Chema, y llevarlo a la comunidad y decir, mira, el feminismo que proponemos desde la experiencia de Dios es evangélico, ¿no? No es una cosa extraña, no es una radicalidad a la que hay que tener miedo, es el evangelio puro y duro, ¿no? Donde Jesús hace digna a una mujer, a un ser humano, ¿no? Entonces, creo que es un argumento suficientemente contundente como para que el nivel de ironías baje algo, no voy a decir mucho, pero sí algo, porque no parte de otro punto, ¿no? O sea, yo creo que el feminismo cristiano es un feminismo evangélico, es evangelio puro y duro. Y creo que es una herramienta útil, ¿no? Para perder los miedos en comunidad. Yo creo que no me acuerdo muy bien en cuando fue en una de las formaciones que tenemos, así que tenemos conjuntas las comunidades y tal, como alguno de los varones que estaba, ¿no? Que son hermanos nuestros, de repente descubría que Marta y María era otra cosa, ¿no? Que no es la contemplación y la acción ni nada de esas cosas que nos han contado. Y esto tan básico para algunas, ¿no? Que lo hemos leído 400 veces, es un gran descubrimiento para muchas personas, ¿no? Entonces, a mí me parece una herramienta útil, sencilla, que está a nuestra mano, que es fácil de leer y de formarse en ello y de tener respuestas suficientemente fundamentadas como para iniciar un diálogo que luego se puede transformar en otra cosa, ¿no? Un diálogo más profundo, en esos miedos que salen. Me parece como una clave básica interesante. Perdonadme, tengo que desconectar porque me están llamando por el otro lado. Gracias. Gracias. Aquí están a la 1 de la tarde, no sé qué hora, claro, ellos están tan contentos, pero a mí... Muchísimas gracias, muchísimos besos. Gracias, Chema. Un placer y muchísimas gracias por la invitación. Una gozada, pero enorme. Muchos besos, perdona. Seguimos. Gracias. Pepa, si tú habías pedido la palabra y la otra Pepa también. Pepa Moleón primero, ¿no? Venga, Pepa Moleón. Vale, bueno, siento que se haya ido Chema, pero gracias Luis por estar ahí y Silvia, ya le transmites las gracias a Chema, a los dos por vuestra cercanía, honestidad, efectivamente, y por hablar desde las tripas y desde el corazón. A ver si yo soy capaz de expresar mi pregunta. En el proceso que las mujeres, muchas mujeres hemos hecho unas veces de manera muy, bueno, por expresarlo, a lo mejor segura, pero muchas veces balbuceante en nuestros procesos de encuentro con nosotras mismas, con el feminismo y con lo que el feminismo nos aportaba, hemos tenido que experimentar un proceso de soledad, en el sentido de que no nos construíamos en relación o solamente en contra del patriarcado, sino que nos construíamos a favor de una nueva imagen, de una nueva realidad que muchas veces ni siquiera conocíamos, que intuíamos más bien. No sé si lo explico bien. En este proceso que tanto Chema como tú, Luis, habéis explicado, querría saber si también, además de esa confrontación de vuestras masculinidades heredadas en un ámbito también patriarcal, que se os llevaba hacia unos comportamientos y hacia unas realidades de las que vosotros os habéis desgajado y lógicamente os habéis aproximado al mundo de la revolución que se estaba produciendo en la mujer, ¿habéis encontrado o creéis que es importante encontrar también ese proceso de soledad, es decir, de que vuestro proceso de deconstrucción merece la pena en sí mismo, al margen incluso de que os vinculéis o no al feminismo? No sé si lo expreso bien.
A ver, hasta donde yo llego. Os ha merecido la pena, quiero decir. Os ha merecido la pena. O sea, además de que hayáis entrado en contacto con la realidad del feminismo y de las mujeres también en camino y en marcha, además de ese vínculo y además de ese diálogo, ¿os ha merecido la pena en sí mismo esa deconstrucción? Claro, claro que merece la pena. Es decir, es todo un proceso también de redescubrimiento personal de nuestra propia identidad, de mi propia identidad, como ser humano, como varón. Por lo tanto, a mí me ha reconciliado con lo mejor de mí mismo, que no estaba en la base cultural del patriarcado, lo mejor de mí mismo. Lo mejor de mí mismo está en otros lados. Es decir, a lo mejor la capacidad que pueda tener, a lo mejor de escucha, de conversación o de acompañar, todo esto no me venía del depósito de valores que yo había heredado como varón, ¿no? Por lo tanto, claro que compensa en el sentido eso de que me siento mucho más entero como ser humano y como varón, ¿no? Y a mucha honra, diríamos, ¿no? Y el poder, y eso, el poder llorar, y el poder emocionarme, el poder vivir una serie de cuestiones que antes me estaban como prohibidas o autoprohibidas, ¿no? Ahora cuando salíamos esta tarde, Rosana y yo a comprar una cosa aquí a la farmacia, pues eso, con los bastones de montaña aquí entre iglú va, iglú viene, había dos vecinos ahí con la pala, quitando ahí delante de la puerta y tal, y decían uno al otro, bueno, ya vale, ¿no? Ya está, ya no había más que no más que agregarle. Dice, no, que es que si me voy para casa tengo que estar haciendo las divisiones con mi hijo de matemáticas. Y aquí estoy mucho mejor. O sea, y que yo pensaba, hijo, lo que te estás perdiendo, ¿no? Lo que te estás perdiendo. Pero bueno, es así. Y en ese proceso de soledad, al menos también para mí es muy importante el estar bien acompañado. También creo que solamente yo solo, no sé. Es decir, yo creo que también en mi historia, afortunadamente, tiene un montón de gente muy valiosa a mi lado, ¿no? Y creo que sobre todo de mujeres muy importantes en mi vida, amigas, compañeras, parejas, que yo creo que han sido muy determinantes en esta reconstrucción, también esta deconstrucción y esta reconstrucción personal, ¿no? Y luego, por otra parte, el tener amigos, varones, también en esta misma línea, así que podamos decir, porque también uno necesita en sus espacios también de oxigenarse, también con otros varones, que, o sea, para mí mi charla con Chema no le conocía de casi nada. Y nuestra conversación en Atocha fue absolutamente prodigiosa, fue generativa, como, ¿no? De eso ponernos ahí, bueno, a ver qué tenemos ahí escondido, ¿no? Y claro, hay muchas cosas, ¿no? Pero estábamos en una clave de absoluto entendimiento, porque sabemos de lo que nos estamos jugando ahí, ¿no? Pepa Torres. Sí, bueno, yo era enganchando con dos participaciones anteriores, pero quiero enganchar en esta última porque oíros, a partir también de la respuesta que ha dado Luis a Pepa, me recuerda algo que vivimos mucho las mujeres que tratamos de liberarnos del patriarcado a través de la experiencia feminista, y es eso de la genidad, ¿no? La genidad es la extrañeza en un orden donde no encuentras tu sitio, ¿no? Y que te lleva a ser intrusa en tu propia tradición, incluso en la tradición cristiana, ¿no? Pero también quiero contestar a Pilar, la compañera de la CVX, por lo que me toca también como participante de una tradición de espiritualidad ignaciana, de alguna manera generada por un varón, pero que estamos tratando de despatriarcalizar algunas mujeres, ¿no? Yo tuve el año pasado una experiencia totalmente sobrecogedora y que me rompió esquemas, y es que me llamaron un grupo de jóvenes, de jóvenes y jóvenes, entre comillas, de Maldonado, en un ambiente social que tampoco es el mío y que sin embargo me llamó mucho la atención que no tuvieran esquemas sobre mí y me ayudó a romper los míos sobre ellos para hablar del feminismo. Y la verdad es que me impresionó la resonancia que tuvo en ellos y en ellas porque partí de la masculinidad de Jesús y a partir de ahí de su relación con las mujeres, ¿no? Y creo que esto en las comunidades donde a los hombres progresistas de un cristianismo progresista les cuesta y les sigue costando el tema del género,
por lo menos para mí, las experiencias comunitarias que he vivido con varones progresistas, creo que es lo que nos ha ayudado. O sea, lo primero, las narrativas de vida. Lo segundo, el acercamiento desde la teología feminista, porque creo que acerca mucho más al feminismo cristiano la teología feminista que en el feminismo civil, que hay todavía mucho más miedo. Y sobre todo, como decía Silvia, partir de la masculinidad de Jesús, ¿no? ¿Qué varón es Jesús, ¿no? ¿Qué rupturas hace transgresoras con el orden dominante, que es un orden patriarcal, ¿no? Yo creo que eso como ayuda mucho y sobre todo que en esta comunidad de jóvenes creo que fue lo que más les impresionó. Recuerdo gratamente un chaval joven que al final de la charla o del diálogo me dijo, ¿y entonces qué podemos hacer, no? ¿Qué podemos hacer, no? Y a partir de ahí se inició un diálogo muy, muy interesante, ¿no? Pero sí compartir eso, que la experiencia de ajenidad, de sentirte intrusa en tu propia tradición de fe, de espiritualidad, de lo que sea, es bestial, es esa soledad de la que habla Pepa y que sentir que también los hombres la atravesáis, pues creo que es como un proceso, bueno, que no es el final, porque a partir de ahí podemos construir órdenes alternativos, pero que creo que es parte del itinerario, ¿no? Entonces, la verdad es que me siento muy, muy agradecida por escucharos, compañeros. Se lo diré a Chema personalmente y también a ti, Luis, que nos oyes. Muchas gracias. Pues hay una participación de María Frechilla que dice, se ha hablado de la nueva masculinidad, de construir liderazgo desde el poder, entrar en la fragilidad, reentrar en la ética del cuidado. Otro aspecto que me parece muy patriarcal es el tiempo, el concepto del tiempo. Los varones emplean mucho tiempo de su vida en su megalomanía, dejar huella personal, ser alguien. Esto supone coger mucho tiempo y horario a sus mujeres y a las mujeres de su alrededor. Esto ocurre mucho en las comunidades eclesiales y en las parroquias. A mí esto lo relacionaba mucho con una cosa que hablabas tú, ¿no? De el concepto patriarcal de la vida, ¿no? Del éxito, del poseer, del poder. Sí. No sé si quieres comentarle algo a María, te leo también los otros comentarios. Bueno, Sí. nada, son agradecimientos de estar aquí todas reunidas y reunidos, de la forma en la que abristeis vuestro corazón y que estamos comenzando un nuevo camino, dicen desde Ecuador. Sí, en esto de la huella tienes toda razón. Sí, querría decir una cosa, ¿no? En esa concepción del tiempo que yo creo que los varones tenemos y que está, yo creo que muy anclada en el pasado, porque es lo que nos da seguridad. Es decir, los máximos defensores en cualquier institución, de cualquier programación o planificación, partiendo de lo que hemos hecho, para repetir lo que tenemos que hacer el próximo año. ¿Verdad? Esto lo veíamos en las clases que por ahí veo a Julia, ¿no? De planificación del verbo de actuar que decíamos, ¿no? De la metodología de trabajo pastoral, ¿no? El análisis de la realidad y tal, ¿no? Que en muchas ocasiones en cualquier estructura, incluso en las comunidades cristianas y en las comunidades progres, era para repetir exactamente lo que ya hemos hecho el año pasado, lo anterior, porque es imposible no poder hacer, o en las parroquias comuniones o confirmaciones, o el grupo de jóvenes, o la caritas de turno, me da igual el tema que sea, ¿no? Pero a nadie se le ocurre decir, ¿hay algo nuevo que podamos hacer? A lo mejor tenemos que estar un año callados, a lo mejor tenemos que estar atisbando un poco qué es lo que viene. Eso nos pone nerviosísimos, porque además todo eso lo manejamos sobre todo los varones, ¿no? Que es lo que tenemos como la ciencia infusa de que vamos a repetir el mecanismo de todo. Pero eso también me lo he encontrado en el mundo de la empresa, en la editorial donde estuve trabajando, en organizaciones sociales, en ONGs, etcétera, ¿no? Que están casi siempre dirigidas por el mismo tipo de persona, ¿no? Es decir, yo creo que es verdad que en esto también hay una concepción en los varones que es partir en términos temporales siempre de lo que ya hemos hecho y de las medallas que, aunque nadie nos las haya puesto, nos las ponemos nosotros, que paso somos chulos, ¿no? Y ya desde lo que hemos hecho vamos a seguir haciendo en adelante, ¿no? Es decir, es eso de vivir desde los patrones ya aprendidos y, por tanto, no soltarlos. Y cuando se nos dice, no, por ejemplo, con el tema de la pandemia, ¿no? Enseguida el llamamiento a la normalidad, ¿no? Volver a la normalidad. Pero, coño, esa normalidad es la que hemos construido en términos de civilización, en términos de economía, de política, de cultura. Pues no, si esto, lo que nos ha traído hasta aquí no nos va a llevar hasta un sitio mejor. Por lo tanto, ese otro sitio mejor no es a donde vamos, sino es aquello que tenemos que
con una actitud muy de Adviento, dejar que venga y forzarlo para que venga, forzar para que venga, no forzar para repetir lo del pasado. Entonces, en esto yo creo que también efectivamente tenemos que hacer un cambio bestial en términos de, ya ves que es un tema que me apasiona, el tema del tiempo, del sentido de cómo vivimos el tiempo y cómo la dificultad que tenemos, y mucho más yo creo que los varones, de esta expresión de el futuro que viene, ¿no? Porque es verdad que decía Benedetti, ¿no? Del futuro viene lento, pero viene, pero viene tan lento que muchas veces nos negamos a ello y preferimos repetir el pasado. Aunque sea malo, aunque sepamos que no nos lleva a nada, que ya en términos de producción, o sea, ¿qué esquemas pastorales, por ejemplo, vas a repetir en la parroquia de toda la vida en los últimos 50 años? Si ya no se saca más chicha de todo eso. Pero bueno, dando la clase que da hace 2 años con Julia, ¿no? En el Instituto de Pastoral, este año la he vuelto a dar, este trimestre pasado, y bueno, el desánimo era absoluto en el sentido, bueno, pues hay que tirar, esto es lo que hay. Decía el hombre cura que venía a la clase, que bastante con que iba a unas clases así y tal, pero desde una cerrazón absoluta, decir, es que esto es lo que hay. Bueno, pues vale, entiérrate en vida, si quieres, pero no se puede vivir del pasado solamente. Bueno, compañeras, no sé si alguna aportación más y si no iríamos un poquito, alguna aportación más y si no iríamos un poquito cerrando Sí. y recordando la sesión del próximo mes. Sí, no hay más comentarios. Ah, bueno, Julia ha levantado la mano ahora mismo. Yo solo quería comentar que en este seminario hay mucha gente con muchos tiempos diferentes, con muchos, ¿no? Unos son más jóvenes, otros son más mayores, unos tienen unas experiencias, pero me encanta una de las palabras que has dicho, Luis, que es la palabra proceso. Aquí estamos todos con sus tiempos y sus recorridos, pero en proceso. Y eso a mí me sirve de alimento, o sea, me da ánimo de poder hacer proceso con Pepa Torres, con Silvia, con Isabel, con Pili, con Mercedes, con Tuigo, con Teresa, porque son recorridos distintos, pero todos estamos en proceso. Y eso a mí me llena de esperanza en este tema de construir la vida y de volverla a construir día a día. Solamente eso, y muchas gracias por las aportaciones tuyas, Luis, y de todos, claro. Gracias. Tiene la palabra. Ah, perdón. Sí. Hola. Especialmente quiero agradeceros a Chema, por supuesto, que lo trasladáis. Ha sido una gozada escucharos y me quedo con muchísimas ganas de muchas preguntas, ¿no? Espero que no sea la última vez que nos veamos en un foro así y ojalá podamos vernos en otro. Pero sobre todo el agradecimiento profundo, porque habéis puesto todo el tiempo, he estado de alguna manera teniendo delante de mí a muchísimos amigos con los que he compartido, con los que comparto, y que no hay manera de que se quiten la careta, de poder hablar en esa transparencia de vida, en ese compartir, y nos movemos, por lo menos yo, nos movemos mucho en la intuición del cuidado del otro desde presuponer esa soledad y ese revestimiento, ¿no? Y es una tristeza. Pero sobre todo lo que quería enfatizar es lo que habéis hecho hoy. Desde luego, Luis, tiene una importancia clave, porque es la construcción del diálogo, tanto en la formulación de preguntas como de intercambiar las experiencias. Estamos empezando y ha sido una magnífica experiencia esta, porque en otros ámbitos no cristianos es muchísimo más complicado y sobre todo mucho más sospechoso por ese revestimiento y por esa careta en la que están los compañeros detrás, y siempre la sospecha
de hasta qué punto el tema del poder lo tienen más resuelto y nos dificulta mucho la relación en este ámbito de nuevas construcciones, de circularidad, de identidades. Y bueno, pero lo de hoy es un gran disfrute, es día de celebración. Así que muchísimas gracias. Bueno, pues con este agradecimiento de Mercedes nos sumamos todas las personas que participamos en el seminario y quizás recordar eso, que el 10 de febrero será nuestra próxima sesión. El tema, como sabéis, es leer la Biblia con ojos de mujer y nos va a acompañar Estela Aldave, una compañera de la ATE que tiene también mucha ilusión por participar en el foro. Como siempre, subiremos este encuentro al blog y ahí seguimos comunicados y comunicadas y en proceso. Como nos recuerdan Luis y Chema, pues ahí estamos, en proceso. Pues nada, por mi parte, simplemente 10 segundos para despedirme, daros las gracias. Me he sentido muy a gusto con todas vosotras y vosotros que estáis ahí. Y nada, que seguimos caminando juntos, seguimos para adelante. Bueno, muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias, queridos.